Bueno, pues aplicar el método Kaizen tiene varios beneficios. Según todos los temas, experiencias de las empresas en las que se ha dado, los niveles de producción se ven bastante modificados para bien. Suben exponencialmente debido a que es una mejora continua que tienen en el desarrollo de sus procesos de producción. Aplicar este método pues tiene beneficios en el sentido de, de tiempos y también de costos, porque reduce significativamente el tiempo que se llevan a cabo los productos en terminarse. Al tener menos tiempo de fabricación, conlleva una mayor producción diaria, lo que se ve reflejado en las ganancias. Dice que el Kaizen es beneficioso y está más relacionado con el taoísmo o con la filosofía budista, que la definición es un beneficio común de la sociedad y no de intereses colectivos. Kaizen significa bueno, cambio o desarrollo, ya sea un desarrollo económico para la misma empresa. Uno de los beneficios principales es la ganancia eficaz y el mejor desarrollo de productividad para la empresa, porque al utilizar las mejores las habilidades de los empleados, se minimiza todos los elementos que producen valor innecesario, es decir, lo que eh, viene de más a la empresa. Los beneficios dependerán de la capacitación y entrenamiento que se dé al método Kaizen. La cantidad de tiempo también dependerá de la intensidad, de las características de la empresa con la que trabaja. Otro de los beneficios es el aumento de los niveles de satisfacción, pues es un hecho que tiene un impacto directo en la forma en que se hacen las cosas, porque se inicia en un ciclo de motivación que se mantiene en el tiempo, haciendo que los empleados y la empresa solo no descienda, sino ascienda, estén en modo de aumento. También es como decía, la disminución de generación de residuos, porque se gana una eficiencia. Otro de los beneficios son las mejores tasas de retención de talento. Cuando las personas se encuentran satisfechas y motivadas, son más propensas a quedarse. Es decir, la empresa siempre va a ganar. Entre más cartera de clientes, pues la empresa tendrá una estabilidad y podrá aumentar. Cuando el cliente o los clientes son motivados y se quedan, ya no necesitan buscar en otros lugares lo que ya han conseguido. Y prácticamente también se habla del beneficio de incremento de la competitividad. El aumento de la eficiencia contribuye a lograr costos más bajos y productos de mejor calidad, mejorando el posicionamiento de la empresa en el mercado. Otro de los beneficios es el impulso a los niveles de satisfacción de los consumidores, que obtienen un mejor servicio y benefician de productos de mayor calidad y con menos defectos. Otro beneficio importante del método Kaizen es el fortalecimiento de los equipos. Al trabajar juntos para resolver problemas, gracias al método Kaizen se fortalecen los vínculos y también se construyen equipos mejores y más resistentes, con la única emisión de preparar para afrontar cualquier desafío. A veces los procesos, a veces son demasiado redundantes o a veces tiene demasiada complicación para algo que debería ser tan simple, ¿va? Y a veces los insumos que se gastan son bastantes y aunque dicen es solo un poquito lo que gastamos, un poquito, pero cada proceso, pues a veces siendo regular, pues ese poquito de insumo que se gasta, pues llega a ser una cantidad bastante complicada de luego mantener. Entonces la reducción de costos también implica lo que es gastar menos material o reciclarlo o utilizarlo mejor. Sí, como decía Mayrin, la gente pues cuando trabaja en un lugar donde va como una excelente máquina, pues a todo el mundo le gusta trabajar ahí, porque entonces
está cómodo, está trabajando bien y ganando bien, porque se aplican métodos de satisfacción no solo para el cliente, sino que también para los empleados. Otro beneficio es el mayor grado de compromiso, pues los miembros del equipo presentan un mayor interés en su trabajo y son más competitivos a comprometerse con las metas de la organización que ofrece la empresa. El tiempo que se demora depende depende de la estrategia y el plan correcto de implementación de capacitación y entrenamiento acompañado permitirá un corto periodo de tiempo a empezar a vislumbrar los resultados. En cuanto a la cantidad de tiempo, depende de qué tan intensivas sean las características mismas de la empresa en cuanto a su naturaleza de producción. Aquí dice que una cantidad óptima de horas nos llevaría a un mínimo de 40 horas de capacitación, pudiendo ser menos o más en función del tipo de actividades de la empresa. Depende de qué método o estrategia implemente usar la empresa para así los resultados sean más rápidos o sean más lentos. La cantidad de tiempo dependerá sobre la naturaleza de la empresa, las características, el tipo de actividades que se elaboren, la cantidad de empleados y especialmente el sistema de diagnóstico y el plan de aplicación. Considero que desde el momento en que se aplica el método Kaizen, sus beneficios empiezan a hacerse presentes. Todo depende tanto en cómo se pone en práctica. Hablando sobre las 40 horas, pues depende de la empresa, de la creatividad con el que la persona vaya a dar la capacitación. Y por supuesto sobre los conocimientos y experiencia para entender este método. Sobre todo el sistema de diagnóstico y la aplicación que la persona lo posea y por supuesto lo que es la evaluación y diagnóstico de la empresa para saber dónde aplicar este método. Sí, también depende bastante del tamaño de la empresa. Por ejemplo, si fuera una microempresa, como por decirte, una venta de, digamos, de frijol, de maíz, todo lleva su proceso, pero también depende, ¿verdad?, de la disponibilidad que tengan los trabajadores o la seriedad con la que se tomen los procesos o las capacitaciones, porque las capacitaciones se pueden dar, pero también los empleados, también depende mucho de ellos, de qué tan dispuestos estén a cambiar ciertas situaciones en su trabajo, porque tal vez no quieran salir de su zona de confort, decir, bueno, voy a trabajar menos o voy a trabajar más. Cada quien tiene su punto de vista, entonces depende mucho también del empleado y también de los incentivos que se les vaya a dar a los empleados para que ellos tengan interés en aprender este método lo más rápido posible, ¿va? Eh, el método Kaizen también no es de la noche a la mañana porque es un proceso que en su naturaleza está mejorar poco a poco. Eso ya va a llevar tiempo dependiendo de esos factores, del tamaño de la empresa, de qué tan mal esté la empresa o ineficiente y también de la disponibilidad que tengan los empleados y de los incentivos que vayan a dar los empleadores también. Como decía mi compañero José David, pues no sea de la noche a la mañana, pero sin embargo se ven los cambios donde vemos las reducciones de costos, la mejoría de los niveles de calidad y servicio al cliente y también cómo los niveles de satisfacción aumentan. Los tiempos de preparación de máquinas y herramientas pues notablemente serán reducidos al aplicar el método Kaizen. Tanto la compañía como las personas que trabajan en la empresa es impulsada con herramientas organizativas para buscar mejores resultados, dependiendo del elemento que ponen en práctica mediante los procesos que se lleven
en la empresa mediante el plan o la capacitación que ellos realizan. Y eso también tiene que ver bastante porque la capacitación tiene que ser pues, bastante personalizada a cada empleado, ¿no? Porque todos tienen sus debilidades, todos tienen sus fortalezas, entonces cada empleado pues ha de tener distinta forma de trabajar, ¿no? Entonces tal vez sería el método de capacitación tal vez estandarizado o personalizado también, porque hay procesos que tienen que ser estandarizados para que se lleven menos tiempo realizándolos y otros procesos que tienen que ser personalizados dependiendo a la capacidad que tenga el empleado de absorber esos conocimientos que se les están dando. Entonces, pues el tiempo, pues sí va a ser bastante grande, pero creo que vale la pena. Tal vez tanto tiempo en la capacitación, pues va a dar frutos. O sea, tal vez tarde, pero va a ser con justa razón. Y yo considero que también dependerá de los trabajadores para querer tener un mejor crecimiento laboral, en querer aprender y llevar a cabo este método diario, ¿verdad? En la empresa. No solo porque quieran tener mejores conocimientos, sino porque también les va a mejorar el ambiente laboral. De cuánto tiempo se podría demorar también depende del mantenimiento de las máquinas o también de los procedimientos administrativos de la empresa. Y así de una vez eliminar los desperdicios de la empresa, actuando siempre con optimidad a procedimiento que se lleve el desarrollo. Pues sí, se puede aplicar. Tal vez las diferencias culturales es lo que haría un poco complicado la aplicación del método Kaizen aquí, ¿va? Nosotros siempre decimos que en Japón, en China, en todos los lugares de Oriente, pues la gente es muy disciplinada, ¿va? Que es muy disciplinada, que es muy inteligente, que ellos desde pequeños pues aprenden diferentes cosas, que tienen muchas habilidades. Tal vez por eso es que a nosotros a veces nos hace un poco difícil pensar, es que cómo vamos a hacer algo que se hace allá, si aquí es muy diferente, ¿va? Por ejemplo, acá pues somos bastante indisciplinados y bastante a veces conformistas con lo que tenemos o con el trabajo que se hace. Aunque hay empresas aquí en Latinoamérica que sí saben pues ser las mejores en lo que son y mejores que otros lugares como en Europa o en Oriente. Estaba viendo que, por ejemplo, Nestlé también aplica el método Kaizen. eh, Después de que allá en Japón pues también lo implementara Toyota, creo que aquí en Estados Unidos también lo implementó Ford y también en Brasil. O sea que el método está para ser utilizado y se puede aplicar aquí en Occidente, aunque las diferencias culturales son bastante marcadas, pero con la debida capacitación creo que sí se podría aplicar. Eh, También dice que hay que tomar, deberá tenerse perfectamente no solo la cultura organizacional, sino también el respectivo perfil del comportamiento organizacional, las políticas y estrategias del ramo de actividad, también las características y los cambios del entorno en lo político, social y en lo económico. Y también dependiendo de las culturas legales sí, como decía nuestro compañero de Occidente, en Japón, en Estados Unidos, ya que cada estado tiene su propia cultura y también implementan diferentes estrategias, siempre dependiendo del Kaizen. Sí es acertada la aplicación de la filosofía del método Kaizen en el occidente, con la visión de darle a, a los consumidores una alta calidad y de valor agregado a un buen precio.
Sí, pues entonces creo que coincidimos en que el método Kaizen es aplicable para este lado del hemisferio. Creo que sí se podría aplicar al resto de Occidente, pero sí tiene que ver mucho también la estructura con la que se conforman aquí las empresas. A veces las empresas son diferentes en su estructura a lo que es allá en Oriente, que en Oriente se manejan bastante lo que son los círculos de calidad, que estos círculos de calidad pues vienen a como a dar el visto bueno al trabajo que se está haciendo. Entonces es ahí donde se mide también si el método está funcionando. Cosa que aquí en Occidente tal vez a veces no es tan riguroso, pero sí creo que se están tomando en cuenta los círculos de calidad por el nivel de competitividad que hay actualmente. Sobre la respuesta hacia la pregunta de si resulta costosa la implementación, yo considero que no resulta costoso porque lo que se va a invertir se verá en un futuro con mejores resultados y por supuesto resultados satisfactorios. ¿A qué me refiero con resultados satisfactorios? Pues a la incrementación de flujo hacia un futuro. Podría decir que la implementación la puedo dividir en dos, que serían los gastos que corresponden a la capacitación, que por supuesto es de gran importancia porque digamos que la capacitación es la base y la otra sería los cambios para el proceso después de la capacitación. Dice que hay que tener en cuenta una parte de los costos correspondientes a la capacitación respecto en relación a los cambios de procesos que debe tenerse en la empresa en cuanto se requiere de grandes inversiones como suele ocurrir en diferentes proyectos, en las reingenierías de los procesos de diferentes empresas. Supongo que con el método de Kaizen, pues no debería de un proyecto elevarse a una cantidad elevada económicamente. También podría afectar el financiamiento del sistema de la empresa. Con Kaizen, pues los costos son más rebajados y todo. Y es un buen desarrollo para cada empresa. Sí, igual yo opino que tal vez el gasto que se va a utilizar en lo que es la contratación de capacitadores o de gente que sepa acerca del tema para implementarlo ahí en la empresa, pues no debe ser tan grande el costo a comparación de los beneficios que se van a obtener, porque es un método que ayuda a la empresa a beneficiarse más de lo que va a gastar. Entonces, este es un método para eficiencia. Entonces, yo creo que el gasto que se utilice en la capacitación o mejor dicho, en la contratación de capacitadores o material que se debe usar, va a ser retribuido en lo que son las ganancias y todos los beneficios que ya vimos anteriormente. Yo también considero que los resultados pueden ser variables porque depende del proyecto que se va a desarrollar, pero sin embargo, al tamaño del proyecto, el resultado, pues siempre, como decíamos, a lo largo se va a invertir el método Kaizen, obteniendo pues incremento en lo que son los flujos de la empresa. Sí, dice que si es costosa su implementación, pues eso depende cómo definan el problema de algún proceso que se lleva en la empresa, la observación, el análisis y la acción que se pone en cada proyecto. De eso depende el resultado de la implementación de Kaizen. Sí, también algo que pasaba por alto yo es que no es solo la capacitación también, sino que también en los cambios que se necesiten estructuralmente o en material, a lo que material se refiere. Porque si en el método Kaizen se analiza y se pide que ciertos materiales o maquinaria sea cambiada, pues entonces se va a necesitar invertir también en eso para poder mejorar el proceso eficiente de la empresa o del proceso que se lleve a cabo.
Bueno, para evitar el fracaso de la puesta en práctica del método Kaizen, yo pues tengo varios puntos. Por ejemplo, está la falta de concientización que se le hace tal vez a los dueños de las empresas o también a los empleados, de que este método es para mejorar y que le hace un bien a todos. También que a veces no hay un plan de acción, que a veces solo se quieren implementar las cosas, pero no está trazado pues la forma en la que se va a llegar a ese método o se vaya a implementar, sino que tal vez solo se toman ideas y no se profundiza en el sentido de las experiencias que han tenido tal vez otras empresas aplicando el método. También tiene mucho que ver también nuestra cultura, que nuestra cultura pues a veces es un poco indisciplinada en el sentido de que no nos gusta, no nos gusta aprender o mejorar lo que ya sabemos hacer, o que no nos gusta que nos digan cómo lo debemos hacer, sino que nos dejen hacerlo nosotros mismos, siguiendo nuestros propios métodos, pero sin tal vez tomar en cuenta cómo lo hacen los demás o por orgullo, tal vez a veces, o pereza, no sé. Tal vez es que a veces no se quiere mejorar o no se quiere recibir ayuda. Hay que tomar en primer lugar en cuenta el apoyo de la empresa, se puede decir del gerente, para implementar, para no fracasar. También la auditoría cultural y el conocimiento del comportamiento organizacional. Se debe tomar en cuenta la motivación y la política de cada empresa. Como decía mi compañera Ulda, en primer lugar es la concientización y el total apoyo de la alta dirección de la empresa. Pues debemos estar conscientes como equipo de trabajo a los cambios que nos vamos a someter y principalmente tener el apoyo de la dirección. También contar con un correcto plan de implementación. Ser consciente no solo de la necesidad de mejorar como equipo de trabajo y empresa, también la disciplina que lo implica. Y la implementación del Kaizen nunca termina de efectuarse. Siempre, como decía mi compañero José David, depende de nosotros el querer aprender más, aún sabiendo que tenemos un alto conocimiento y siempre pues mejorar en lo que nosotros podemos. Sí, es que el método Kaizen no tiene fin, ¿va? Esa es la esencia con la que nació, pues que cada día se mejore aunque sea un poco. Tal vez los primeros tiempos en los que se use se va a notar mucho la mejoría porque nunca se había implementado. Entonces eso poco a poco va a ir mejorándose, pero no tiene fin. Siempre el método Kaizen, aunque ya no se avance luego a pasos tal vez a veces agigantados, por decirlo así, de un año a otro, porque tal vez se va alcanzando cierto nivel de optimización, pero siempre van a haber facetas en las que se puedan mejorar. Nunca va a ser perfecto un proceso, sino que siempre se va a poder mejorar. Esa es la esencia que tiene Kaizen, mejorar poco a poco, pero también que siempre va a haber una forma más eficiente de hacerlo. Sí, Hulda decía sobre auditoría cultural, que es lo que yo hablaba de que no todas las culturas son iguales, no es lo mismo Oriente, Occidente, es algo totalmente distinto. No es como que yo llegara a la casa de mi vecino a querer imponer mis reglas que tengo en la casa, es porque no es lo mismo. De una casa a otra no es la misma forma de comportarse, de actuar, ni la misma forma de llevar a cabo los problemas o solucionarlos. Entonces, no digamos de una cultura a otra, de un continente a otro, es muy distinto. Entonces, sí se tiene que estudiar bien cómo a la cultura en la que se quiere implementar, se le puede llegar, porque no se le va a llegar hablando igual a un europeo o a un estadounidense que a un latino. Es muy distinto. Una manera de cómo evaluarnos sería, o ayudarnos a evaluar, sería la motivación y el entrenamiento.
para que al final, pues con la capacitación podamos ver a las partes en que hemos mejorado. Para evitar de hacer el problema que tiene la empresa, de dejar de hacer los pasos incorrectos que se lleva dentro de un proyecto, para así evitar el fracaso del Kaizen y así poder tener beneficios cualitativos como cuantitativos de la empresa y siempre tener ese ánimo de mejorar, de mejorar con el trabajo de equipo para así salir adelante y evitar el fracaso, que eso beneficiaría a todos, ¿va? No, no caer hasta abajo, sino que seguir siempre con buenos planes y buenas auditorías culturales. Sí, también hay muchos factores que pueden hacer que este método, que sea bastante bueno, pues pueda fracasar, porque también que es la estructura de las empresas a veces no ayuda, en el sentido de que los jefes supervisores pues quieren imponer cosas en los empleados que ellos mismos no van a practicar. En ese sentido, el liderazgo a veces se echa en falta en el sentido de que también ellos se apliquen a sí mismos este método. Y es necesario que ellos lo apliquen porque así los empleados van a decir, bueno, practiquémoslo, si él va a mejorar, entonces hagámoslo juntos. Tiene que ser un liderazgo que se mire en el sentido de que ellos también lo apliquen, que ellos lo apliquen desde arriba. Y si desde arriba viene aplicándose ese método, pues es muy seguro que va a funcionar. Pero para eso la estructura de la empresa pues tiene que formular ciertos incentivos en los empleados. Sí, yo creo que es muy importante la participación de cada uno de los empleados, como decía mi compañero David, y siempre teniendo en cuenta que no solo vamos a mejorar como empresa, sino también como personas, porque tendríamos un crecimiento de experiencia laboral pues más alta de lo que empezamos. Yo opino que entonces, sí, el método Kaizen no tiene fin, pero para eso tiene que darse siempre la capacitación, aunque los procesos sigan, siempre tiene que haber capacitaciones de estos métodos para que se aplique y no se olvide que se está aplicando, porque a veces así es, empezamos con algo y no lo terminamos y y este método es pues continuo, entonces no tiene fin y eso hay que hacérselo ver a cada parte de la estructura organizacional. Sí, se puede hacer, lo podemos implementar en la vida diaria, como por ejemplo, cuando estamos realizando algún trabajo de alguna asignatura, pues observar cuál es la dificultad que nos hace que no podamos avanzar, y observar bien el problema, analizarlo y encontrar la solución, ponernos en acción para evitar pues deprimirnos más, que no podamos hacer algo, que nos cueste hacer algo. Podría ser un desarrollo también como persona en forma integral y ser responsables en cada proyecto que se nos asigne. Pues ser ordenados, ¿va? Y ser responsables, integrales en todo momento. Como sabemos, el método Kaizen es una filosofía de mejorar como empresa en el ámbito laboral, pero sin embargo lo podemos aplicar en lo que es lo personal, porque decimos que es la forma de maximizar el desarrollo de un producto, es decir, obtener mejores resultados, minimizar lo que son las cosas que, bueno, vienen sobrando. Un ejemplo a veces podría ser, ahorita con las clases virtuales, pues decimos organizarnos y decir, bueno, a tal hora voy a dedicarme a tal curso y voy a desechar lo que no es necesario, ya sea dedicarme 30 minutos, una hora o 2 horas perdiendo en lo que son las redes sociales, tiempo en las redes sociales. Entonces, en ese sentido podemos aplicar lo que es el método Kaizen, llevando a cabo con las cosas que sí tienen provecho para nosotros y desechando lo que viene sobrando y lo que no tienen pues nada, un bien para nosotros mismos o un bien común, ya sea laboral. Sí, exactamente. Entonces, a veces nosotros tenemos hábitos
diariamente que nos quitan tiempo, que bien podría ser utilizado en otras cosas. Bien podríamos, hablándolo como un producto, pues quitarle tiempo a cosas que no nos van a dar más beneficios y sí dándole tiempo a aquello que nos va a servir no solo a corto plazo, sino a largo plazo y que nos va a hacer mejorar y que nos va a traer más beneficios a la larga. Sí creo que es necesario aplicarlo en nuestra vida, a diario y a cada momento que se pueda. Podemos decir también que es un método que se basa en la idea de pequeñas acciones, pero realizadas de una forma organizada y continua, podemos alcanzar objetivos muy importantes, como les decía, empezar a crecer en lo que sí nos es útil y a empezar a desechar lo que realmente no es importante o no tiene un bien para nosotros. Sí, como Kaizen pues, significa cambio y mejora de calidad. Puede ser como tener un mal hábito, tener malos hábitos y ir cambiando diariamente para tener un buen desarrollo personal, evitando malos hábitos, vas así como perder una hora en ver videos así innecesarios en vez de videos de algún problema de una asignatura que tenemos como matemáticas, idioma o algo así parecido. Siempre teniendo un cambio personal que nos beneficiaría mucho como personas. Podemos decir que es aplicable tanto a el método Kaizen a las empresas como a lo personal, pero es más recomendable pues a lo personal porque considero que si una persona logra aplicar el método, está apta hasta para capacitar hacia los demás y asimismo motivar hacia las demás personas, y ahí sí ya no sea solo en un equipo de trabajo, sino también dentro de la familia.